Hola a todos y a todas, espero que se encuentren súper bien. Primero que nada, les quería dar la bienvenida a segundo año y dar la bienvenida a, bueno, y darles las felicitaciones por llegar a segundo año a todos y sobre todo darles las bienvenidas a esta materia que se llama neuroanatomía. Y sobre todo, bueno, para que sepan que yo voy a estar dando clases de esta materia, voy a ser preparador de esta materia con mis prepas de Neurodummies. eh, para que sepan un poquito de mí, quién soy yo soy Alex Lander. Actualmente estoy cursando cuarto año de la carrera de medicina. Este, pues esta materia a mí desde cuando yo estaba en su lugar, en segundo año, a mí me encantó esta materia, la disfruté mucho, me pareció que es muy útil para lo que, bueno, entrando a lo que es tercer año, es súper útil y es súper útil para todo lo que se relaciona con medicina. Y pues, como fue una materia que me gustó cursar y que la verdad, cuando la cursé me fue muy bien, ya que logré eximir el examen final con 18 puntos. Sabía que, bueno, podía dar prepa sobre esto y ayudar a los demás años que, que siguieran, que fueran a segundo, pues a que entraran a la materia, que no se le hiciera tan complicado, que pudieran entender los temas si alguien más, digamos, los explica de cierta manera, ya que obviamente estamos hablando de neuroanatomía y del sistema nervioso, entonces puede ser a veces un poco confuso. No imposible, pero confuso. Entonces, bueno, les quería dar la bienvenida. Espero que eh, pues se sientan emocionados por este nuevo año, ya que es un año donde van a terminar de afianzar lo que son las bases de sus conocimientos médicos. Ciertamente en primero vieron, digamos, lo más básico, pero este año pues ahora va a subir un poco el nivel de complejidad, pero a su vez van a aprender muchísimas cosas base para utilizarlas en tercer año cuando entren al hospital universitario y al universitario y vayan a las clínicas y bueno, vayan a hacer todas esas cositas. Entonces, pues empezando con el contenido, primero les quiero dar una introducción a las tres grandes materias de neuroanatomía, microbiología y fisiología. Luego les voy a dar unos tips para sobrevivir a segundo, tips básicos simplemente para que puedan, digamos que con estos fundamentos que les vaya súper bien en su año académico. Luego les voy a explicar cómo va a funcionar estas prepas, cómo van a ser las clases de Neurodummies y bueno, si les interesa. Y por último, les voy a dar la clase de organización del sistema nervioso. Entonces, empezando con la primera parte, vamos a empezar con, bueno, la materia de las cuales van a tratar estas prepas, que son neuro. Entonces, neuro, ¿cómo funciona? Bueno, funciona muy parecido a lo que fue anatomía de primer año. Es decir, ustedes van a tener dos tipos de nota. Una nota de cubículo y una nota de los parciales. La nota de cubículo, pues se va a tratar o va a tratar de presentaciones o actividades con profesores o el profesor que les toque en este año. Van a haber o no quizzes que puedan hacerle esos profesores y la participación en clases que tengan. Realmente, esta nota de cubículo pues es todas las asignaciones o evaluaciones que les quiera hacer el profesor, es dependiendo de su profesor. No es como que hay una estructura, eh, digamos, que tiene la cátedra, sino que es básicamente lo que el profesor quiera. A mí me tocó ver clases con el jefe de cátedra, que es el doctor Alcides Robles. Me fue muy bien, de verdad que es un señor bueno, un profesional que realmente sabe dar clases y sabe cómo explicar muy bien. Este, pero hay cantidad de profesores súper buenos en esta cátedra y que de verdad les interesa que a ustedes les vaya bien y que aprendan, sobre todo, que eso es lo más importante. Y bueno, usualmente el porcentaje que vale el cubículo es en torno a un 40% de la unidad. ¿Sí? Luego tenemos los parciales. Entonces, los parciales, que sé que a ninguno nos gusta realmente los parciales, pues estos, bueno, van a tocar y son también parecidos a los de anatomía. Tenemos un primer parcial, un segundo y un tercero y el final. El primero, pues abarca lo que sería la primera y segunda unidad, que ya veremos cuáles son los temas de dicha unidad.
el segundo abarca lo que es tercera y cuarta unidad, y el tercero abarca la quinta unidad. Y el final obviamente es un parcial que abarca todas las unidades. Usualmente a este final le suelen dar más importancia a lo que es el tercer parcial o la quinta unidad. Siguiendo con esto, entonces vamos a hablar cuáles son los temas que van a haber durante cada unidad y cuáles son los temas que van a abarcar los parciales. Entonces, la primera unidad, pues vamos a tener temas bastante sencillos e introductorios para la materia. El primero, que es el que vamos a ver hoy, que es organización anatómica y funcional del sistema nervioso. Luego tenemos el desarrollo del sistema nervioso, que básicamente es la embriología, pero solo del sistema nervioso. Luego tenemos lo que es la histología del sistema nervioso, cosas que ustedes ya vieron el año pasado en histología. Y tenemos un tema que ese sí es como el introductorio o el nuevo que de verdad ustedes no han estudiado como tal, que es plasticidad neural. Es un tema súper, súper amplio y muy interesante. Luego para la unidad 2, entonces aquí abarcamos básicamente para que ustedes reconozcan y sepan las partes del sistema que conforman el sistema nervioso. Entonces tenemos médula espinal, el tronco del encéfalo, cerebelo, cerebro anterior o la corteza cerebral, tálamo e hipotálamo, vascularización del sistema nervioso y fluidos cerebrales y sistema vascular. Este, Básicamente, eh, estos temas simplemente nos hablan o están muy relacionados a lo que es anatomía, o como ustedes han estudiado anatomía el año pasado, y funciones del sistema nervioso, ¿sí? Y básicamente estos dos van a ser sus primeros, estas dos unidades van a ser su primer parcial. Luego, en el segundo parcial, tenemos la unidad 3 y 4, las cuales pues nos alejamos ya que aprendimos sobre las estructuras, ahora nos concentramos en las funciones como tal. Entonces, en la unidad 3, pues básicamente va a estar relacionado todo con lo que sean los sentidos, ¿sí? Entonces, primero tenemos el sistema somatosensorial, que digamos que es como un tema introductorio para toda esta unidad 3. Luego tenemos tálamo, comunidad funcional, y luego vamos con los sentidos, entonces todo lo que es tacto, dolor y temperatura, visión, audición, el sistema vestibular y el gusto y el olfato. Para la unidad 4, entonces nos alejamos de lo que es básicamente sensorial y nos vamos hacia lo motor. Entonces, igual que la unidad 3, tenemos un tema grande introductorio, que es el gran sistema motor, y luego a partir de ahí, pues vamos poco a poco en específico con cada cosa que tenga que ver con motor. Entonces hablamos de motoneurona inferior, lo que es el sistema piramidal y la motoneurona superior, los centros motores supraespinales, los ganglios basales, el cerebelo como una unidad funcional, que no hablamos de la estructura, sino más de las funciones, y el sistema oculomotor. Y por último, el tercer parcial, pero la quinta unidad, nosotros pues se va a hablar de las funciones superiores del sistema nervioso. Es decir, no nos vamos a relacionar sobre un órgano específico, sino que vamos a hablar sobre cómo el sistema nervioso actúa como un todo, por lo tanto es como una integración de todo lo que vimos anteriormente y lo unimos en un solo tema. Entonces podemos hablar del sistema límbico, que son las emociones, el sistema autónomo, el lenguaje y la lateralización, el sueño y el encefalograma, sexo, sexualidad y encéfalo, aprendizaje y memoria, y temas más nuevos como adicciones y la vejez en el cerebro. Entonces, usualmente lo que es el primer parcial suele ser en torno a eh, finales de diciembre, segundo parcial suele ser entre marzo, febrero, y ya el final es en julio, ¿sí? Bueno, perdón, tercer parcial, y el final no está muy alejado del tercer parcial. Entonces, pues igual ellos les van a mandar un cronograma, que no sé si ya se los mandaron, pero les van a mandar un cronograma, y es muy bueno que lo tengan, o sea, que lo sigan y lo vean bastante y sepan cuándo son sus fechas, porque esta materia, si les puedo decir, o bueno, esta cátedra, si les puedo decir que son bastante organizados y mantienen todo a las fechas. La única forma que suelen mover es que tengan un profesor o algún agente externo requiera que rueden la fecha o que los mismos estudiantes la rueden. Pero usualmente
siguen bastante al pie de la letra las fechas. Siguiendo ahora con las materias que les va a tocar, además de neuro, pues tenemos microbiología. Microbiología es muy parecido a la forma o digamos cómo se divide la evaluación, donde tenemos una parte de cubículo y una parte de los parciales. Entonces, dentro de lo que es cubículo, pues vamos a tener lo que es la discusión de la práctica y casos clínicos. A esto me refiero, pues que ustedes van a ver clases dentro de los salones de microbiología y cada clase se va a enfocar sobre la discusión de prácticas que van a tener a lo largo del año, más o menos son 15, alrededor de 15 prácticas, y pues esa discusión estará enfocada hacia una especie y género de bacterias, de hongos o de virus, que son los que van a ver, los tipos de organismos que van a ver a lo largo de microbiología, donde pues aprenderán o bueno, discutirán, porque realmente eso es algo que ya tienen que ir estudiados con el profesor, les preguntará características, etcétera. Y pues irá todo en torno a lo que es la práctica o cómo está diseñada esa práctica, que tiene una guía y que ustedes pues la tendrán cada vez, bueno, la tienen que tener para ir guiados a cuando atiendan a su clase. Y también esas guías, o bueno, las guías vienen con casos clínicos, el cual pues son casos que se ponen de personas que manifiestan ciertos tipos de síntomas en ciertos lugares y ustedes básicamente, digamos que la función de eso es que puedan deducir qué tipo de síntomas tiene y a qué organismo está relacionado ese caso clínico. También además de eso tenemos los quizzes. Los quizzes pues básicamente son quizzes pequeños de 10 a 15 minutos, los cuales pues tienen una ponderación en lo que es la nota de cubículo y pues son quizzes bastante sencillos y de lo que han visto hasta el momento en ese quiz. Además de eso, luego también tienen la participación en clase, que no es más que simplemente, eh, básicamente, lo que es, bueno, hablar, a tener intervenciones, hablar con el profesor, saber y haber estudiado para el momento de tener dicha práctica y etc. Además de eso, pues también tenemos en la parte práctica, pues tenemos los parciales prácticos, los cuales también tienen una ponderación y son muy parecidos a los parciales de histología, porque esta materia es muy parecida a lo que es histología. Dentro de esos parciales prácticos, pues muy parecido a cómo son los de histología, básicamente tienen una serie de microscopios. Esos microscopios tienen diferentes agentes o agares o tubos de ensayo y ustedes básicamente lo que tienen que hacer es responder la pregunta que se les hace sobre lo que sea. Pueden verlo, puede ser macro como puede ser en este agar o micro, que usualmente son la mayoría, en un microscopio. Y bueno, también tienen sus parciales teóricos, donde son parecidos a lo que es, o bueno, el número es el mismo que en euro, donde tienen 3 parciales y un final. El primer parcial pues trata sobre las bacterias, sobre dos grandes grupos, que son los Staphylococcus y los Streptococcus. Luego tenemos el segundo parcial, que trata sobre diferentes bacterias como las micobacterias, que son las de la tuberculosis, bacterias que entren en las enfermedades de transmisión sexual y enterobacterias o bacterias del tracto gastrointestinal. En el tercer parcial, pues les toca hongos y virus, pero sobre todo se van a enfocar más en hongos. Hongos suele ser un poco más largo que virus. Virus es importante, pero es más breve. Y el final, que básicamente es un final eh, que, bueno, es básicamente todo lo que ustedes han visto hasta ese momento, ¿no? Los parciales son curiosos, tienen su estructura, tienen una estructura de mixta, tienen una parte de selección simple, donde pues tienen varias opciones, seleccionan la opción correcta y ya. Les pueden preguntar sobre lo que sea, pueden ser casos clínicos, pueden ser estructuras, preguntas de morfología de la bacteria, de su factor de patogenicidad, etcétera. Luego tienen una parte de elección múltiple que básicamente les van a dar como una clave. La clave básicamente pues es como selección simple, pero esa clave dice
si selecciona la respuesta A si la 1 y la 3 son correctas. Selecciona la respuesta B si la 2 y la 4 son correctas. Selecciona la respuesta C si solo la 4 es la correcta. Y así. Este, y también tiene una parte de redacción donde, pues, básicamente les van a poner los mismos casos clínicos que ustedes vieron durante las prácticas. Son exactamente los mismos, capaz cambian los nombres, pero son los mismos casos clínicos. Y esos casos, pues, ustedes tienen que resolverlos, poner cuál es el agente que creen que es, y pues, básicamente les toca escribir, digamos, una redacción sobre los factores, o bueno, los factores de patogenicidad de esa bacteria, ¿sí? O sea, básicamente ustedes van a echar el cuento de cómo esa bacteria entra, o hongo o virus, entra, a qué célula se pega, cómo entra a las células, cómo hace daño, cuáles son los factores que utiliza para hacer daño, qué es lo que causa, etcétera. Este, y bueno, básicamente eso es lo que trata microbiología. Es una materia muy, muy, muy interesante, eh, pero también sencilla. Yo creo que es la favorita de la gran mayoría porque a todo el mundo le gusta la parte práctica y pues ver, y porque es muy didáctica. Por otro lado, luego tenemos fisiología. Fisiología es un poquito más, digamos, más raro porque tiene diferentes formas de evaluar, eh, bueno, la nota. Entonces, dentro de la parte de fisiología, pues tenemos también una nota de cubículo y una parte de parciales. La parte de cubículo, digamos que no es tanto como puede ser en neuro y en micro, que literalmente ustedes van a ciertos días de la semana y ven clases con su profesor. Eh, pues en fisio no. En fisio lo que tienen son discusión de la literatura científica, donde se les va a entregar, dependiendo de su profesor, les va a dar una literatura científica, un artículo científico. A ustedes durante el año lo van a desglosar, lo van a explicar, bueno, básicamente les toca estudiarse, entenderlo y explicarlo, ¿sí? Como si fuera una presentación. Van a tener como puntos en ciertas partes del año donde básicamente ustedes van a hacer como un ensayo con su profesor de cubículo y van a explicarlos, él les va a decir qué está bien, qué está mal, y así va a ir hasta que les va a tocar como que presentarlo ante un jurado y ellos van a decidir su nota y bueno, eso tiene la verdad bastante ponderación y son puntos fáciles de que te entrega la cátedra. Luego tenemos prácticas y experimentos con informes, donde básicamente las prácticas van a estar, digamos que, relacionadas con el tema que están viendo en el momento. Hay distintas prácticas, hay prácticas del sistema urinario, del corazón, de la sensibilidad, como es esta, del sistema inmune, etcétera. Y esas prácticas, pues, vienen donde ustedes van a tener que dedicar la tarde a hacer experimentos, este, a ver cuáles son los resultados para ver si son ciertos o falsos. Y eso viene con un informe que ustedes tienen que entregar, donde a ustedes le van a dar una guía también para eso. Y eso también tiene una ponderación y pues le va a tocar tener un grupo y ese grupo va a ser durante todo el año. Y por último tenemos parciales prácticos, que básicamente es un parcial escrito, eh, donde ustedes van a tocar los temas que vieron en las prácticas. Y son usualmente parciales muy largos, 2 horas, 2 horas y media. Este, y pues básicamente son los temas que vieron en las prácticas, durante las prácticas. No son muy complicados, pero sí son largos. La gente suele quedarse sin tiempo antes de poder terminarlos. Entonces es muy bueno haber estudiado, sabérselo bien y no dudar en, ¿cómo se dice?, en todo lo que es ese parcial. Luego tenemos los parciales teóricos. Los parciales teóricos, entonces, pues son un tema porque son parciales de selección simple, realmente ahí no hay mucho que opinar. Y pues les toca diferentes temas, como puede ser en el primer parcial con líquidos, neuromuscular, sistema nervioso, sentidos especiales y sangre. En el segundo, pues son más extensos los temas, como puede ser el sistema endocrino, digestivo e inmunológico. Y en el tercer parcial, que es sistema cardiovascular, respiratorio y renal. Y bueno, al final, que es básicamente también un examen de selección simple.
Pueden cambiar estos temas, a veces les gusta cambiar el orden de los temas, ven un tema en el segundo parcial, ven otro tema en el tercero y así. Esta foto realmente lo identifica mucho porque el tema es que son parciales de selección simple. Ustedes dirán, ay, es fácil. No, realmente son un poco complicados porque los profesores, a veces la gente siente que los profesores no explican de todo bien, sienten que se quedan cortos con las teóricas, se confunden porque a veces ponen preguntas que realmente tú sientes que no son pertinentes para lo que tú estás viendo. Entonces tienen que aprender y tienen que estudiar mucho desde un primer momento porque suelen ser temas que tienes que estar muy bien estudiado porque les gusta, no les gusta, digamos que preguntar lo básico, les gusta preguntar como que lo difícil, lo que casi nadie se estudió. Entonces, eso es lo que suele molestar o suele, digamos, fastidiar a la gente de fisiología porque eh, realmente es complicada, es una materia que realmente ustedes van a estudiar de todo, yo diría hasta el momento que he estudiado medicina, que es la materia más esencial que van a tener por toda la carrera, por lo cual dedíquenle mucho tiempo. Este, pero bueno, es eso, la cátedra no regala los puntos, la gente a veces suele ir confiada, no estudia mucho y les llega el parcial, ese parcial y pues no salen tan bien. Entonces, mi recomendación para fisiología y para el resto de materias de tercer año que vayan a ver es, lo primero es que no tengan miedo y lo segundo, estudien con mucha anticipación, ¿sí? O sea, o no estudien un día antes o 2 días antes del parcial porque realmente ahí no es que van, o sea, lo más probable es que no salgan muy bien, ¿sí? No son, los parciales las cátedras no los suelen regalar los puntos. Entonces, siguiendo con esto, pues vamos con los tips para sobrevivir el segundo año. Lo primero que siempre es que les recomiendo ir a las teóricas, ¿sí? Sé que a veces da fastidio ir a las teóricas, sé que a veces hay huecos muy grandes entre horario y horario, a veces son muchas teóricas por la semana, eh, pero sobre todo con fisio, siempre vayan a las teóricas por varias razones. Lo primero es que los profesores se sienten más motivados y de mejor humor si ustedes van a las teóricas. Entiendan que pues hay muchos profesores que están en la universidad y realmente el sueldo es bajo, no les alcanza para vivir y realmente la gran mayoría de profesores lo están haciendo es simplemente porque esa es su pasión y eso es lo que los llena. Entonces, obviamente, si tú vas a dar una teórica y ves que hay de una promoción de, no sé, 200 personas, solo están yendo 30, obviamente eso desmotiva y molesta. Y el problema con lo segundo, que es molestar, es que obviamente los profesores entonces de alguna forma, bueno, algunos profesores se pueden desquitar con eso, sea haciendo un parcial muy difícil eh, o que la gente, o poniéndole mala nota a los alumnos, etcétera, o no dando teóricas. Entonces, traten de siempre ir a las teóricas porque la gran mayoría de las teóricas son muy buenas y valen la pena, ¿sí? O sea, lo que les recomiendo es, siempre vayan a las teóricas, no recurran siempre a una prepa, en la prepa me lo va a decir para que yo vaya a ir a la teórica. No, es siempre bueno ir a la teórica porque en la teórica el 90% de las veces les van a poner en el parcial lo que está en la teórica. Entonces, eh, es mejor ir a la teórica porque eso es lo que realmente les va a dar a ustedes como que aquí es donde aquí me van a preguntar, ¿sí? Siguiendo con esto, entonces luego tenemos que es bueno apoyarse en compañeros y preguntar a los prepas. Yo y otros, los prepas de micro y de fisio que conozco, siempre, siempre, siempre los vamos a ayudar. Eh, o sea, nosotros no les vamos a poner condiciones con eso. No nos cuesta nada y nos gusta, ¿sí? Entonces, paguen las prepas o no, realmente. Eso no interesa. Interesa es que ustedes puedan resolver sus dudas, puedan preguntarnos. A mí en lo personal, pues yo ahorita que voy a estar en cuarto año, voy a estar mucho tiempo en la universidad. Entonces, si en algún momento ustedes me ven en el amarillo, me ven pasando los pasillos, no me ven muy apurado y me quieren preguntar algo, me quieren parar y me quieren preguntar algo, yo en lo personal
no tengo ningún problema en responderles tanto en persona como por WhatsApp. Puede que me tarde que sí un ratico en responderles en WhatsApp, pero realmente es un gusto para mí poderlos ayudar y resolverles las dudas. Y la otra parte es que apóyense a sus compañeros. Mira, si no puedo ir, no pueden ir a una prepa un día, perdón, a una teórica un día, pídanle a su compañero que grabe la clase o si les puede pasar un resumen. Ayúdense pasándose resúmenes entre ustedes, estudien con sus compañeros, resuelvan dudas porque esa es la mejor forma. Y ténganlo de ahorita hasta que finalice la carrera porque ciertamente, aunque digamos que con el pasar de los años se hace más fácil, no es porque los temas o el contenido sea más fácil, es simplemente porque ustedes se vuelven mejores con eso, pero obviamente tienen menos tiempo, ¿sí? Entonces es muy bueno apoyarse en sus compañeros porque es una forma fácil y efectiva de poder salir bien y tener más tiempo para hacer otras cosas. Lo tercero es que no se estresen por parciales, que solo es un examen. Eso es lo importante. Piensen que siempre se va a poder salir bien, que si salen mal o bien en un primer parcial, eso está, bueno, bien o mal, pero realmente eso no os va a definir como todo su nota final. Ustedes pueden tener un buen comienzo y tropezar, igual pues pasar su final y salir muy bien en la materia, como pueden tropezar al principio y luego que les vaya muy bien. Entonces, el punto es no se estresen por los parciales porque obviamente siempre se hace rumores, que no, mira, que el parcial es muy complicado, cuesta mucho y realmente no tiene que ser por qué ser así, simplemente eh, ustedes si estudian con tiempo les va a ir bien y tienen que pensar en eso, ¿sí? También no dejar ninguna materia para último momento, tratar de siempre estudiar con tiempo. Yo lo que les recomiendo por mi parte es estudiar por lo menos con una semana de anticipación. Y tengan esa, o sea, si no tienen ese hábito, háganse ese hábito porque realmente, estudiar 2 días, un día, 3 días antes de un parcial realmente ya no les va a servir, ¿sí? Entonces, lo mejor es estudiar mínimo con una semana de anticipación. Si tienen más tiempo para hacerlo, pues mejor. Pero siempre estudien y siempre manténganse estudiando para no perder, digamos, no perder el hábito de estudiar y para que puedan ir sintiéndose seguros de a su parcial, ¿sí? Porque obviamente si no estudias, no te sientes seguro, si no te sientes seguro, te estresas, si te estresas, no rindes. Entonces, traten de tomárselo con seriedad, pero a la vez con calma. Y también lo quinto es que disfruten su año y hagan cosas fuera de la universidad. Ciertamente medicina es complicado, segundo año no es un año sencillo, pero es importante que puedan disfrutar de su año, disfruten de su carrera, disfruten del proceso del aprendizaje y hagan cosas fuera de la universidad. Créanme que van a tener más que tiempo para estudiar. No siempre es estar metido leyendo un libro o estresándose por eso. Entonces, tengan la seguridad de que si se organizan de una manera correcta, a ustedes les va a ir muy bien en segundo año. Entonces, ¿cómo van a ser las clases de Neurodummies? Pues vamos a tener diferentes, digamos, pasos o cosas que yo les ofrezco de mi parte por las prepas de neuroanatomía. Entonces, las primero es que las prepas o las clases van a ser online, todas se van a subir a YouTube con un link privado y van a ser clases pregrabadas para que no haya ningún tipo de interrupción, sea lo mejor posible, sea con la mejor calidad posible y pues ustedes puedan disfrutar de eso. Luego tenemos que van a haber resúmenes. Al final de cada unidad, pues estoy haciendo o voy a realizar resúmenes que se les entregará al momento de la preparcial y viene con un resumen completo de todo lo que va para su final, bien explicado. Tengan en cuenta también que es un resumen hecho por mí, entonces puede faltar algún tema que haya dicho algún profesor, entonces es importante no solo que se enfoquen o que estén, digamos, pendientes del resumen y esperando, no estudiando nada y esperando que yo les entregue el resumen, sino que siempre manténganse viendo las clases y viendo las prepas, las teóricas y las prepas, para que pues tengan una base y no solo se enfrasquen en un resumen que yo les puedo dar. Eh, y lo tercero es que también se van a hacer quizzes de práctica. Entonces, cada clase que se vaya a hacer, pues se va a hacer un quiz
de todas de cada clase para ver si pudieron comprender los temas con preguntas hechas por mí y por la cátedra. Luego de esto, pues entonces ahora sí vamos a empezar con la clase como tal de la organización anatómica y funcional del sistema nervioso. Entonces, empezando con esto, primero vamos a explicar qué es el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso, como saben, es uno de los grandes sistemas que se conforman el cuerpo humano y es el más complicado de todos. Por eso es que dedicamos digamos, una materia a esto solamente. Entonces, es interesante que sepan primero que el genoma humano contiene aproximadamente 20.000 genes, de los cuales se expresan unos 14.000 en lo que es el encéfalo, en desarrollo o maduro. Y de este subgrupo, unos 8.000 se expresan en todas las células o tejidos. Es decir, hay 6.000 genes que solamente se expresan en lo que es el encéfalo. ¿Sí? Entonces, dentro del sistema nervioso, que sabemos desde el año pasado que ustedes estudiaron, pues que se divide en dos clasificaciones, así y otras más órganos y sistemas que conforman el sistema nervioso. Lo vamos a dividir entre una parte anatómica y una parte funcional. Dentro de la parte anatómica, pues tenemos al sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Mientras que la parte funcional tenemos al sistema nervioso autónomo y al sistema nervioso somático. Entonces, el sistema nervioso central es el sistema de todos los órganos que, digamos, conforman el centro de nuestro cuerpo, para ponérselos de una manera sencilla. Y el periférico, pues todo lo que es lo que conforma el sistema nervioso y a su vez está en la periferia de nuestros cuerpos. Por otro lado, en la parte funcional, pues lo vamos a dividir en las funciones que ejerce ese sistema nervioso en nuestro cuerpo. Entonces, el autónomo va a ser esa parte del sistema nervioso que funciona de una forma autónoma o inconsciente, como puede ser el bombeo del corazón, la digestión, la contracción pupilar, etcétera. El sistema endocrino, etcétera. Luego tenemos el sistema nervioso somático, que son todas las funciones que nosotros podemos, digamos, realizar de una manera consciente, como puede ser el movimiento de los músculos, por ejemplo. Entonces, siguiendo con esto, pues vamos a tener el sistema nervioso central. Tenemos que tiene un origen desde el tubo neural y se compone de diferentes componentes. Tenemos el encéfalo, que digamos que el encéfalo es una gran estructura que se compone por diferentes órganos en general. Entonces, primero tenemos al más grande, que es el cerebro. El cerebro se compone entonces de los hemisferios, que básicamente son los dos lados del cerebro, es decir, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y lo que sería el diencéfalo, que el diencéfalo entonces también es otra estructura que se conforma por lo que sería el epitálamo, el subtálamo, el tálamo, el hipotálamo y el hipotálamo. Luego también tenemos otras estructuras como el cerebelo, eh, y también tenemos el tronco del encéfalo. Este tronco del encéfalo pues es como digamos que una conexión entre lo que es el cerebro con la médula, ¿sí? Entonces, el tronco del encéfalo, a su vez, también se divide en diferentes partes, como puede ser mesencéfalo, que es la parte superior, puente, que es la parte media, y bulbo raquídeo o médula oblongada en la parte inferior. Y por después de todo lo que es el encéfalo, que son todas esas estructuras que ya les mencioné, tenemos la médula espinal, que es esa estructura larga que va hasta la zona sacra y que básicamente, pues de ahí nacen las raíces nerviosas. Entonces, como dije, todo lo que tenga que ver con sistema nervioso central viene del centro de nuestro cuerpo y está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Entonces, siguiendo con esto, pues vamos a tener el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico, su origen embriológico es a partir de la cresta neural y tiene diferentes componentes, como pueden ser los ganglios nerviosos, que pueden ser tanto motores como sensitivos como vegetativos. Tenemos los nervios craneales, que los nervios craneales son nervios que salen a partir del bulbo de todo lo que es el tronco del encéfalo. Entonces son nervios que, digamos, salen del cráneo, por así decirlo. Tenemos también las terminaciones nerviosas aferentes, que pueden ser tanto sensitivas como motoras. Y luego tenemos los receptores periféricos de la sensibilidad, que ustedes ya los vieron en histología, como puede ser el corpúsculo de Meissner, el de Pacini, Ruffini y Merkel. ¿Sí?
Luego después de esto, pues tenemos entonces el encéfalo. Aquí está, digamos, una imagen del encéfalo para que puedan verla, donde entonces, como les mencioné, tenemos la corteza cerebral, ¿sí? Que es lo que podemos ver por afuera cuando vemos una estructura del encéfalo. Luego tenemos estructuras internas, como puede ser el tálamo. El tálamo súper importante porque es el que conecta eh, la corteza cerebral con el resto de las estructuras. El hipotálamo, centro súper importante porque básicamente es el que mantiene la homeostasis del cuerpo. El cerebelo, que coordina equilibrio, función motora, etcétera. Y pues el tronco del encéfalo, que tiene muchísimas funciones, funciones autónomas, funciones de los nervios craneales, este, funciones reguladoras del sueño, etcétera. Y por último, la médula espinal, que bueno, no conforma parte del encéfalo, pero bueno, se encuentra por debajo de él. Luego hablaremos un poco del sistema ventricular. El sistema ventricular, por ahora, lo que tienen que entender es que simplemente son cavidades que se encuentran dentro de lo que es el encéfalo. Y que básicamente por ahí, en esas cavidades, circula lo que es el líquido cefalorraquídeo, que surge a partir de la luz del tubo neural. Esta líquido cefalorraquídeo pues tiene la función entonces de alimentar básicamente o suplir de nutrientes a todo lo que es esas estructuras del sistema nervioso, ¿sí? Este, y bueno, luego, después de hablar de las estructuras macro, vámonos un poquito más a micro, y vamos a hablar sobre la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, ya como ustedes vieron en histología, pues tenemos la sustancia gris, que no es más que la recolección de somas neuronales, neuroglía y fibras amielínicas. Por eso es que es gris, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes que, digamos, conforman la sustancia gris o donde se encuentra la sustancia gris? Pues tenemos primero la corteza, que la corteza, como la corteza cerebral que están viendo ustedes acá, son láminas de sustancia gris que se pueden encontrar, por ejemplo, en el cerebro. Luego tenemos los núcleos. Los núcleos, como pueden ser estos que tenemos acá, que son los ganglios basales, son un cúmulo de sustancia gris que realiza funciones específicas y que se encuentra rodeado por sustancia blanca, ¿sí? Luego tenemos las láminas. Las láminas son sustancia gris en capas que se pueden encontrar en la médula, y las columnas, que son básicamente sustancia gris dispuesta en forma de columna, es decir, dispuesta en una forma vertical. Por otro lado tenemos la sustancia blanca. La sustancia blanca, entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, axones mielínicos y neuroglía. Entonces, ¿cuáles son los componentes que van a conformar o que están compuestos por sustancia blanca? Pues tenemos tractos o haces, que son conjuntos de fibras y axones que van de un mismo origen a un destino, ¿sí? O sea, cada vez que hablamos de un tracto, es básicamente, digamos, como una vía, ¿sí? Como una calle. Vamos de punto a punto B. Luego tenemos los fascículos, que no son más que tractos pequeños. Es decir, esto es una calle grande, los fascículos son una calle pequeña. Luego tenemos los lemniscos, que son fascículos en forma de cinta aplanada con grupos de fibras diferentes. Y cordones, que son una región de sustancia blanca que se encuentran en la médula espinal. Entonces, por otro lado, también tendremos que hablar de las vías de conducción y cómo se lleva la información en el sistema nervioso. Entonces, esto es básicamente como el mame mima de lo que es el sistema nervioso, ¿sí? O de lo que es neuro. Entonces, tenemos que aprender qué es aferente y qué es eferente. Aferente no es más que lo que lleva información de hacia el sistema nervioso central, como la fibra sensitiva. Es decir, es básicamente lo que viene desde la periferia hacia lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? ¿Cómo puede ser una sensación sensitiva, verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, nos pellizcan, nosotros sentimos en nuestra piel que nos están pellizcando, que hay una sensación de presión. Eso lo detecta un nervio sensitivo, el cual tiene un ganglio, hace relevo en ese ganglio y pues va hacia la médula. En la médula, entonces ella se va a encargar de enviar esa información sensitiva hacia el cerebro, para que el cerebro entonces pueda decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que acaba de pasar?
reciba la información, la comprenda y pues genere una acción o una respuesta, como puede ser una acción de retirada. Es decir, esa acción de retirada, ¿verdad? Pues es una acción eferente. Es decir, que lleva información desde el sistema nervioso central hacia la periferia, como puede ser con una fibra motora. Es decir, cuando nos pellizcan en la piel, sentimos dolor, ese dolor pasa por un nervio sensitivo, ese nervio sensitivo lo lleva al cerebro, el cerebro comprende que nos están haciendo daño, que al sentir dolor eso es malo y que tenemos que retirar el miembro para nuestra autopreservación, pues entonces envía fibras motoras que van desde el cerebro hacia la médula y de la médula pues hacen contacto con otras fibras nerviosas y esas fibras nerviosas pues se encargan de inervar a lo que es un músculo. Ese músculo entonces se contrae y nosotros podemos retirar el miembro que es donde se está generando daño, ¿sí? Entonces esto es como una, digamos, una mini representación de cómo funciona el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de aferente, estamos hablando de afuera hacia adentro. Y cuando hablemos de eferente, de adentro hacia afuera, ¿sí? Es muy importante porque lo van a hablar todo lo que resta de la materia. Por otro lado, pues vamos a hablar un poquito del sistema nervioso periférico de los nervios craneales. Los nervios craneales entonces van a ser nervios que no salen de la médula espinal, sino que salen desde el encéfalo, ¿sí? Entonces, tenemos algunos que tienen su origen, o bueno, la gran mayoría tienen su origen en lo que es el tronco del encéfalo, que les dije que era esta estructura que básicamente se encarga de conectar el cerebro con la médula. Entonces, y tenemos otros como que son el primero y el segundo, que bueno, no salen per se del tronco del encéfalo, sino de la estructura del cerebro, ¿sí? Entonces, tenemos varios. Tenemos que quienes están fuera del tronco, como les dije, son el olfatorio y el óptico, que son el primero y el segundo. Y luego tenemos de ahí hacia el número 12. Entonces tenemos el oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducens, el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el vago, el accesorio y el hipogloso. Yo les pongo esto acá, no es para que se asusten y piensan que ya se los van a preguntar apenas empiecen, para nada. Al principio cuando primeros los ves, piensas que, bueno, te asustas porque son muchos, tienen nombres raros, pero mediante nosotros vayamos viendo las clases, pues van a ir aprendiéndoselo poco a poco. Es una materia que es poco a poco. Entonces, se los pongo simplemente para que se familiaricen y sepan que hay nervios craneales y que, bueno, tienen diferentes funciones, ¿sí? Entonces, luego, después de esto, nos vamos a la parte funcional. En la parte funcional, entonces, tenemos el somático y el autónomo. Dentro del sistema nervioso somático está relacionado con la inervación de fibras motoras y sensitivas que vienen de las somitas de la piel y el músculo esquelético. Y esas básicamente, pues, se encargan de todo lo que nosotros realizamos a conciencia, ¿sí? Es decir, si yo quiero mover el brazo hacia arriba, hacia abajo, pues eso es parte del sistema nervioso somático. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso autónomo, el cual se encarga de mantener el equilibrio o de la homeostasis de las funciones que no controlamos por nuestra conciencia. Entonces, ¿cuáles son las divisiones que tienen este sistema nervioso autónomo? Pues tenemos el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. Entonces, el sistema nervioso simpático a veces cuesta aprenderse cuáles son las divisiones entre simpático y parasimpático, pero relacionenlo con en qué situación uno resalta sobre el otro. Es decir, el simpático es un sistema, es la parte del sistema autónomo que utilizamos para sobrevivir, mientras que la del parasimpático es la que utilizamos para vivir. Es decir, la del simpático es cuando nosotros nos encontramos en una situación adversa, una situación donde tenemos miedo, donde se está atentando contra nuestra vida, etcétera, ¿sí? Entonces, van a pasar cosas que nosotros sentimos cuando nos sentimos nerviosos, por ejemplo, como puede ser que se aceleran las pulsaciones, que se relajan las vías aéreas, que se inhibe la salivación, que se libera glucosa y vean que, bueno, a lo largo del año, que esto no, tampoco se lo tienen que aprender ahorita,
van a ver que son cosas lógicas porque son cosas que necesitan en el momento. Es decir, si tu cuerpo se encuentra, digamos, en una situación donde tiene que solo correr y luchar por su vida, pues obviamente se van a dilatar las pupilas. ¿Para qué? Para ver de cerca. Se va a inhibir la salivación. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos comer cuando alguien nos va a matar. Se va a relajar las vías aéreas. ¿Para qué? Porque si tienes que correr, necesitas respirar mucho, ¿no? Entonces se tienen que relajar las vías aéreas. Se suben las pulsaciones para que le llegue más sangre y se oxigenen los músculos. Puedas correr y puedas luchar por tu vida. Se va a inhibir la actividad del estómago porque tú no necesitas comer mientras estás luchando por tu vida. Se libera glucosa para que todos los tejidos que estén siendo utilizados en el momento pues tengan un de dónde agarrar energía. Se inhibe la actividad intestinal, lo mismo que con el estómago. Se segrega epinefrina y norepinefrina, que no es más que adrenalina y noradrenalina, que son, que bueno, que ustedes han podido ver, que bueno, que son diferentes hormonas que se liberan para eso, para rendir más, para tener más actividad, para poder correr. Se relaja la vejiga, porque obviamente nosotros tenemos que tener el focus en otro lado. Y se promueve la eyaculación y las contracciones vaginales. Mientras que por el lado parasimpático, pues es, como les dije, vivir. Es decir, se contraen las pupilas, no tenemos que ver de cerca a quién nos va a hacer daño, qué nos va a hacer daño. Se estimula la salivación porque se va a estimular el comer. Se contraen las vías aéreas porque no necesitamos pues respirar mucho cuando estamos tirados en nuestro sofá. Se ralentizan las pulsaciones por lo mismo. Se estimula la actividad del estómago por lo mismo. Se inhibe la liberación de glucosa y se estimula la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano que, bueno, ustedes deberían saber, que libera bilis y la concentra, y esa bilis ayuda a lo que es la digestión de las grasas. Se estimula lo que es la actividad intestinal, se contrae la vejiga y se promueve a la erección genital. ¿Sí? Pero vean que es muy fácil de relacionarlo si nos ponemos en esas situaciones. Entonces, siguiendo con esto, vamos con los circuitos neuronales. Donde se estima que el encéfalo humano tiene más o menos 100 millones, 100 mil millones de neuronas. Y varias veces esa cantidad de neuronas son células sostén o son glía o neuroglía. ¿Sí? Estas están organizadas en conjuntos o circuitos neuronales que procesan diferentes tipos de información y aportan las bases de lo que es sensación, percepción y conducta. Eh, y el sistema neuronal, pues es la unidad funcional que es evidente en un conjunto interconectado de neuronas. Entonces, ¿qué es lo que les dije y qué pueden llevarse y ya para que tengan una buena base para empezar para neuro? Pues simplemente que sepan cómo funcionan los circuitos neuronales. Y es bastante sencillo. Pónganse en una situación donde están en un medio ambiente y puede ser tanto esos cambios que pueden ocurrir en nuestro ambiente, puede ser tanto en nuestro medio interno o en nuestro medio externo. Como puede ser, como les dije, la explicación de que alguien nos vino y nos pellizcó, ¿verdad? Entonces, ese pellizco que nos están realizando, pues activa diferentes receptores sensitivos que se encuentran en la superficie, o bueno, si el cambio en el medio ambiente es en el medio interno, puede ser también en el interior de nuestro cuerpo. Eso pues va a activar a nervios sensitivos y a su vez a ganglios sensitivos, y esto va a ir por diferentes estructuras para llegar a lo que es el sistema nervioso central, hacia centros superiores, donde puede ir por la médula espinal, pasando hacia el tronco del encéfalo, pasando por el diencéfalo, hasta llegar a los hemisferios cerebrales. En los hemisferios cerebrales es donde se va a realizar, digamos, como ese análisis por las diferentes cortezas que se encuentran en nuestro cerebro para decir qué es lo que está pasando y poder realizar una acción con eso que está pasando. A partir de eso, pues nuestro cerebro entiende, me están pellizcando, y a partir de ese pellizco, pues activa a el sistema motor visceral o al sistema motor somático. En este caso, como nos están pellizcando, pues necesitamos activar el sistema motor somático, donde vamos a activar a nervios motores, como por ejemplo, si nos están pellizcando en el brazo, pues vamos a tratar de mover el bíceps, ¿no? O el tríceps, o el deltoides. Entonces, a partir de esto, pues se van a llamar diferentes nervios que van a pasar por la médula, y esos nervios pues van a hacer contacto con otros nervios que se van a encargar de inervar a esos músculos específicos.
esos músculos entonces van a contraerse para moverse y pues realizar una respuesta. Eso puede ser tanto si es en el sistema motor visceral como en músculo liso, músculo cardíaco o glándulas, y obviamente en lo que es el sistema motor somático, pues obviamente músculo esquelético, ¿sí? Y bueno, ya eso sería toda la prepa. Espero que de verdad les guste y espero que tengan confianza de poder unirse a las prepas si es así de su agrado. De todas formas, como les dije, estoy 100% comprometido a ayudarlos a quien lo necesite y cualquier pregunta que me quieran hacer. Espero que les vaya excelente en su segundo año, que yo sé que todos pueden y todos son capaces de hacerlo. Y bueno, les deseo mucho éxito a lo largo de su año. Hasta luego.